Assalamu alaikum, bienvenidos a nuestro curso de lectoescritura de la lengua árabe en el portal Aprender Árabe Clásico. Con ustedes, profesor Julio César. Comenzamos entonces recordando la primera consonante del alifato árabe, del alfabeto árabe, la alif, y vamos a escribirla en 4 ocasiones, porque la primera de ellas está sin vocal alguna, sin haraka, pero la segunda tiene la vocal llamada la fatha, la tercera tiene la vocal llamada kesra, y la cuarta tiene la vocal o haraka llamada damma. Repitamos: fatha, kesra, damma. ¿Sí? Recordemos que esta consonante es especial porque necesita de un soporte vocálico que se llama la hamza en las 3 ocasiones. Y repitamos entonces: esta alif está sola, esta está con fatha, entonces se pronuncia a, con kesra se pronuncia i, y con damma se pronuncia u, a, i, u. Muy bien, ya sabemos entonces cómo se escribe y cómo se pronuncia. Ahora veámosla combinada en algunas palabras. Y de una vez les digo, es muy importante aprendernos estas palabras porque nos servirán para los estudios islámicos, para los estudios de la lengua y la cultura árabe como tal. Comencemos con una palabra, la palabra más hermosa que podemos conocer. Palabra Allah. Vamos a ver que en este caso la alif no tiene ninguna vocal ni arriba ni abajo. Allah, el nombre del creador, el nombre del sustentador, el ordenador de todas las cosas. Ahora escribamos una palabra que comience con a, luego con i, luego con u. Una palabra común que comienza por a sería la palabra ab. Ab. Vamos a colocarle entonces aquí en rojo la fatha. Ab. Abbun, un padre. Abbun. Ab significa padre. Repitamos: Allah, el nombre del creador, sustentador, ordenador de todas las cosas que vemos y no vemos. Ab, padre. Muy bien. Para la i, entonces tenemos la alif, hamza, una letra muy bella que es la sin, que dice ahí entonces, que algunos de ustedes de pronto ya saben leer, dice Islam, y Islam, Islamun. ¿Qué es esto que hemos hecho acá? Es un sukun, una ausencia de haraka, una ausencia de pronunciación. Islam, Islam. Es decir, que este sukun, esta bolita, este círculo, es contrario a i, u, porque no suena. Islam, muy bien. Islam es la religión por la cual fueron enviados los profetas: Jesús, la paz sea con él, Moisés, Abraham, Noé, y el último de los profetas llamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora damos una palabra que comienza por u. Vamos a dibujar, vamos a escribir la misma, ¿cierto? Colocamos la vocal u y hacemos la palabra. Una palabra muy importante. La palabra La palabra que significa madre. Madre, Esta es una mim, vamos a verla. Y tienen tashdid, tiene una reduplicación. O sea que si fuéramos a transliterarla, a escribirla en castellano, tendríamos que escribir u, una m, y como tiene tashdid, otra m, que significa madre, ¿sí? Vamos a ver que ummi significa mi madre y abi significa mi padre, ¿sí? Entonces, si quisiéramos transliterarla, sería como vemos acá, sería ab. Pero me interesa más que ustedes aprendan la lengua árabe como tal. Vamos entonces con la segunda parte de nuestra clase. Muy bien, continuamos con nuestra clase y veamos cómo la alif se escribe dentro de la palabra. Por ejemplo, aquí esta letra, la sin, se escribe diferente cuando está en mitad de la palabra, al final de la palabra, al inicio de la palabra. Con la letra alif no tenemos mucha dificultad, porque vamos a ver que aislada
como lo hemos visto arriba, no se une lo que hay antes y después, pues no hay. Al inicio de la palabra se escribe tal cual, porque antes no hay nada y después esta letra no se pega con la que sigue atrás, no se une con lo que sigue atrás. En el intermedio vamos a ver que ella se une con lo que hay antes, pero no se une con lo que hay después, no se une. Y al final de la palabra vamos a encontrar que se une con lo que hay antes, pero no se une con lo que hay después. Esto lo vamos a entender con los ejemplos y en especial con las otras letras. ¿Cuáles son los ejemplos entonces? Varias palabras. En este caso tenemos la letra alif cuando está al inicio de una palabra. Aquí la tenemos ya. Ab. Miren que no se une con lo que hay antes ni con lo que hay después. No se une con lo que hay antes ni con lo que hay después. Sería un ejemplo. Pero quiero que utilicemos otra palabra. Aprendamos otra palabra, la palabra hermano. La palabra aj. De ahí que digamos aji, mi hermano. Ajun, ¿sí? Y también tenemos no solamente el masculino, tenemos el femenino, que se va a escribir también con una alif inicial. Ucht. Ojo, pero esta no va a ser con fatha como aj, sino que va a ser con dama. Uchtun. Ajun, un hermano. Uchtun, hermana. Y así hemos dicho ab, padre. Abi, mi padre. Umi, mi madre. Aj, hermano. Y aji, mi hermano. Ucht, hermana. Y uchti, mi hermana. Muy bien. Vemos entonces que la alif inicial no se une con lo que hay antes, pues no hay nada antes, y no se une con las letras que haya después. Ahora veamos la alif medial, en el intermedio de la palabra. ¿Cómo se da esto? Veamos un ejemplo acá con la palabra bab. Bab significa puerta. Babun, una puerta. Veamos con mucho cuidado esta alif, que está en la mitad, la palabra. Miren que se une con lo que hay antes, pero no se une con lo que hay después. Es la característica de la alif medial y de la alif final también, que no se une con lo que hay antes, pero no se une con lo que hay después. Muy bien. Bab, puerta. También tenemos otra palabra importante, mal, que significa riquezas o riqueza. Amual sería el plural. Mal también significa dinero, puede significar dinero. Mal. Bab significa puerta, mal significa riqueza. Espero que ustedes intenten escribir estas palabras, que poco a poco, cuando vamos estudiando las demás letras, vamos haciendo las conexiones. Muy bien. Ahora veamos cómo se escribe la alif al final de la palabra. En este caso tenemos dos palabras, realmente una proposición y una palabra, ma y la. Tenemos ma, que significa agua, ma. Esta hamza es una letra que corta la pronunciación, ma. Y la, muy bien. Ma significa agua, no es ma, sino que es ma. Ma significa agua y la es la negación, no, significa no, simplemente no. Ma es agua y la es no, la negación. Pueden ir escribiendo debajo de cada palabra su pronunciación. Entonces miremos que esta alif está al final de la palabra. Olvidémonos de esta hamza por el momento. Vamos a ver que está al final de la palabra. Por eso se une con lo que hay antes y no con lo que hay después. ¿Cómo así? Miren, esta alif se une con lo que hay antes, pero no se une con lo que hay después. Y esta alif es muy especial porque se llama la lam alif, que se une con lo que hay antes, pero no hay nada después. Muy bien. Entonces, repitamos el vocabulario, que es muy importante aprendérnoslo. Allah,
el creador, sustentador y ordenador de todo lo existente. Ab, padre. Islam, Islam. El Islam, la religión con la que vinieron los profetas. Madre. Ah, hermano. Ukht, hermana. Bab, puerta. Mal, riqueza. Ma, agua. La negación. Muy bien, para terminar vamos a ver algunas frases sencillas que nos servirán bastante en el aprendizaje de la lengua árabe, y que en este caso entonces contienen a la letra alif. La primera de ellas es una pregunta, ¿sí?, que contiene 2 veces la letra alif. Ya hemos aprendido ma hada. Ma hada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren el signo de pregunta acá, ya ya al revés que en castellano. Solo se utiliza al final. Ojo, el signo de pregunta en árabe solo se utiliza al final, al principio no se utiliza, es suficiente el último, signo de interrogación. Ma hada significa ¿qué es eso? Entonces vamos a ver que la alif se pega a la letra que hay antes, ¿sí? Pero en esta ocasión no se pegó con la letra que hay antes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta letra, la dal, es una de las letras con las que no se pega, no se une lo que hay después, detrás de ella, ¿sí? Muy bien, o sea que esta alif sería aislada, como la vimos al principio, aislada. Muy bien, otra frase es uno de los nombres de la primera sura del Sagrado Corán. Inclusive ya conocemos una de esas palabras. Se llama al-Kitab. Al-Kitab. ¿Recuerdan qué significa Muy bien, significa madre, ¿sí? Al-Kitabi. Al-Kitab, la madre del libro. ¿Cuál es la madre del libro en este caso? Se ha interpretado como Al-Fatiha, el primer capítulo del Sagrado Corán, ¿sí? Es uno de los nombres de Al-Fatiha, un capítulo que recitan los musulmanes y las musulmanas todo el día en sus oraciones, cada vez que hacen su oración. Muy bien, hasta aquí entonces nuestra primera clase, en donde hemos aprendido la alif, sus uniones y algunas palabras. Bien, para nuestro examen, nuestras evaluaciones, utilizaremos las palabras. Las frases serán un añadido, algo que traiga beneficio para ustedes en su aprendizaje de los estudios islámicos, de las ciencias islámicas o el árabe en general, pero realmente lo que evaluaremos será la escritura y las palabras como tal. Estas palabras son de obligatorio memorización. Allah, Ab, Islam, Ukht, Bab, Mal, Ma, La. Todas estas palabras debemos memorizárnoslas. Muy bien, hasta una próxima clase. Los saluda Julio César o Abu Ismail. Que Dios los compense por su estudio y su esfuerzo. As-salamu alaykum.